No, 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 ya no. Bueno, perfecto, Sole. Ahora sí podemos hablar. ¿Por qué es importante tener esta ley, esta emergencia por discapacidad? Mira, este proyecto de ley lo que busca es garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo lo que tiene que ver con salud, educación, trabajo, protección social, y contempla varios puntos. Quizás uno de los más importantes a mencionar es el aumento de las asignaciones por hijo con discapacidad, Ujú. que es una de las cuestiones que realmente es de mucho debate y aflige a un montón de familias, porque hoy estamos hablando que lo que es una asignación por hijo con discapacidad está rondando los 400.000 pesos, y teniendo en cuenta que, a ver, que obtener un PUT, o, digamos, al tener que llevar adelante diferentes tipos de terapia, y si hablamos de que tenés que solventar gastos de vivienda, educación, y todo lo que implica la vida de una persona, y más teniendo una discapacidad, que como yo siempre recalco, la vida de una persona con discapacidad es cara. Ujú, sí. Lamentablemente es cara porque tenemos que estar sujetas a un montón de controles, de terapias, y esto hace que quizás nuestro poder adquisitivo, al no ser también digamos, un ámbito de la sociedad, un sector que no puede acceder también al trabajo formal, solamente contando con, en este caso, una asignación de 400.000 pesos, no alcanza ni siquiera para pensar que se puede alimentar una persona con discapacidad durante todo el mes, y Ujú. menos aún si tiene que correr con gastos en salud, educación y demás. Es decir, es muy amplio digamos, los gastos en definitiva, las cuestiones que debe afrontar una persona y una familia que tiene una persona con discapacidad en su seno. Ujú. Y es muy preocupante la situación. Sol- También, sí, decime. No, 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 sí, te escucho, te escucho. También otra cuestión que está en debate y por lo cual se quiere declarar esta emergencia en discapacidad hasta el 2027 es tratar de que hoy en día se vuelva a un concepto que lamentablemente se perdió, que, que dice que aquella persona que recibe una pensión no contributiva por invalidez laboral no puede trabajar en blanco. Ujú. Esto es un problema, eh, porque hoy una pensión no contributiva por invalidez laboral está muy poco por encima de los 200.000 pesos. Imagínense cualquiera de ustedes que tenga que vivir solamente con este monto para llevar adelante su vida. No, Ujú. la verdad Eh, es imposible. es imposible para cualquier persona, pero imagínense aún más para una persona con discapacidad, que los gastos y las cuestiones que tiene que afrontar son mucho mayores, y sobre todo hablamos en gran medida de cuestiones que tienen que ver con calidad de vida, con salud. No estamos pidiendo beneficios o privilegios como muchas veces me encuentro que es algo que se repite muy seguido. Hay una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que nos avala y que habla de que el gobierno debe velar justamente por proteger estos ámbitos, el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo, de la seguridad social de una persona con discapacidad. Y esto no está ocurriendo. Otra cuestión también que para mí es fundamental es el tema de la actualización mensual de los aranceles en el Sistema Único de Prestaciones conforme a una inflación. Eh, por ejemplo, hablamos de que hoy los prestadores en servicios de salud para personas con discapacidad cobran sus prestaciones con, a ver, un mínimo de 3 meses de atraso, si lo cobran. Y Claro. teniendo que hacer presentar un montón de documentación, un montón de papeles, no les autorizan las prestaciones a las personas con discapacidad o a sus familias, lo que termina derivando de que esta persona con discapacidad o se quedan sin sus prestaciones, o tiene que buscar otro profesional que la atienda, o el profesional se encuentra quizás también con la situación de que el profesional que lo atendía, ya por una cuestión de que no le pagan, que no puede cubrir sus gastos, termina trabajando de manera independiente por fuera de las obras sociales o de la empresa de medicina prepaga, y entonces es volver también pasos para atrás, Sí. porque es una prestación en salud que se interrumpe, y cuando se interrumpe es en detrimento de la calidad de vida de la persona con discapacidad, entonces no es menor. Y esto me parece que es lo más importante, entender que en todas estas decisiones que se pretenden tomar y en todas estas cuestiones que están mal encaradas,
En el medio quedamos las personas con discapacidad, que históricamente, y esto lo saben todos, hemos tenido grandes problemas para tener una vida autónoma e independiente, un trabajo digno, como lo dice la Convención y como lo dicen tantas leyes que nos amparan. Sí. Claro, Soledad, respecto, a ver, usted con la experiencia que tiene, con el conocimiento que tiene, ¿cree que esto es viable? Porque da la sensación que en la actualidad esto es, el tema de discapacidad es como que se ha dejado un poco de lado, se ha abandonado políticas justamente que apuntaban al bienestar de los discapacitados. Sí, no, yo realmente con el gobierno nacional actual que tenemos, lo vemos muy poco viable, si bien no perdemos la esperanza y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir reclamando, porque creemos y estamos convencidos que no estamos reclamando nada que no nos corresponda, porque existen leyes que nos amparan, pero lo vemos muy poco viable porque, a ver, el 30 se llevó a cabo una marcha, cuando esto se obtuvo la mayoría en diputados, se llevó una marcha frente al Congreso. ¿Y qué sucedió después? La Agencia Nacional de Discapacidad lanza un comunicado en donde, entre las cosas que dice, y esto está en redes sociales, marca que quienes estuvieron de acuerdo con estas medidas y con declarar la emergencia en discapacidad son personas que están en contra de su política. Entonces, si llevamos esto a una cuestión política es porque realmente como sociedad no entendimos nada. Nosotros creemos, y yo personalmente, habiéndome formado y siguiendo formándome en discapacidad todo el tiempo, creo que vamos a avanzar en materia de discapacidad y de inclusión de personas con discapacidad y neurodivergentes cuando entendamos que esto no es una cuestión política, sino es una cuestión de derechos y son cuestiones que nos corresponden y que va mucho más allá de chicanas políticas, que es en lo que en definitiva terminamos cayendo. Y me parece que tendríamos que salir de ahí y que si hablamos de un gobierno que prometió cambiar la historia de la Argentina, bueno, también debería pensar en las personas más vulnerables, en los sectores más perjudicados históricamente. Y no es algo que está ocurriendo. Tampoco nosotros estamos pidiendo nada fuera de prestaciones básicas. No estamos pidiendo nada, cuestiones de lujo. Estamos pidiendo solamente tratar de tener una mejor calidad de vida, porque entendamos que, a ver, la mayoría de las personas con discapacidad viven en situación de vulnerabilidad. Y esto es una realidad. La mayoría no tiene la posibilidad de acudir a un trabajo porque no hay espacios formados y capacitados en discapacidad. Hablemos de cualquier sector. El sector privado tampoco. Hoy visiten cualquier empresa, empresa del sector privado y pregunten a ver cuántas tienen a una persona con discapacidad trabajando. Y se van a sorprender porque no las hay. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no están formados, que no están capacitados, que quizás tampoco les interesa, pero porque nunca hubo, digamos, un real compromiso de que esto pueda ser parte de la cotidianidad también de una empresa, hablemos pública o privada, y entender que una persona con discapacidad, más allá de necesitar ajustes, de necesitar quizás apoyos, no significa que no vaya a poder desenvolverse como cualquier otra persona. Entonces hay mucho por trabajar, Marce, es lamentable. Desde la sociedad, desde el concepto también que tenemos de inclusión, desde todo hay que trabajar. Sole, un abrazo grande, gracias por atendernos, sé que no tenías un compromiso ahora, así que te dejamos. Muchas gracias, pero gracias por tu explicación. Gracias a ustedes y a